instrumento era las 100 preguntas, como también la compañera menciona. Era un cuestionario donde se comprometía al alumno a respetar con absoluta sinceridad, dándoles el verdadero valor de documento vivo. Algunas de las preguntas que se iban haciendo eran estas. Fíjense la completud de esas preguntas. Es decir, desde su estado de nacer, las enfermedades que tuvo, qué pensaba que eran las nubes, qué creía que era la muerte, qué entendía por lo que era la vida, cómo es usted ahora, en qué país quiere vivir. Es decir, 100 preguntas de este tipo que eran completadas mes a mes por los alumnos. Y aquí, porque no lo veo desde ahí, algunas de las respuestas. ¿Qué cree que es el amor? Esto se sacó de los cuadernos de la época, de Elsa Chovier, concretamente una alumna de la época. El amor es una cosa infinitamente pura que tenemos adentro y que continuamente va dando vueltas como el mundo y poco a poco va endulzando todo hasta hacerlo tan puro que al contacto de ello todos los de nuestro alrededor quedan como caminitos surcados de fuertes cristalinas que van derramando amor y luego cuando se acaba emprenden el viaje más largo del cual no volvemos jamás. ¿Qué siente cuando ama? Otra de las preguntas. Y Elsa responde, cuando siento amor, siento como un nudo en la garganta y un gancho en el estómago. De este tono son las respuestas. Entonces, ¿cómo Gesualdo no va a conocer a cada uno de sus alumnos? Si de alguna manera preguntaba sobre su familia, sobre lo que él pensaba, sobre lo que eran las nubes, lo que era una piedra, lo que era la muerte, etc. Eso era un contacto de cada uno en forma continua. De esta forma, Gesualdo va cimentando en la medida de sus posibilidades, en correspondencia con los demás, un encuentro con su cuerpo, sus pensamientos, sus sentimientos y también con su historia. De acuerdo a la calidad de estas prácticas que se viven en relación con los que los rodean, va a permitir crear un acontecer cotidiano, su vida, su calidad vincular, sus comunicaciones, permitiéndole resolver por sí mismo y en definitiva autodeterminándose. Vamos para atrás. Así va cimentando, trabajando intensamente en la construcción de la subjetividad. Con estas prácticas, con estas ideas y experiencias pedagógicas, la personalidad de sus educandos. La construye enfrentándolos a múltiples y variadas experiencias. La calidad del conjunto de hechos vividos influye en la construcción de la subjetividad. Eso Gesualdo lo sabía y por ello la educación debe estar plena de vivencias. Nacemos con un cerebro y con la experiencia lo vamos conformando nuestra mente. Esas experiencias tan trabajadas por Gesualdo. Pero ¿cómo era esa comunidad que debía contenerlos, sujetarlos, sostenerlos? Una realidad de esa comunidad cuyos proyectos de vida de los pobladores se movían en el marco de la incertidumbre, donde las normas y los vínculos sociales no son inteligibles y con un futuro incierto. La lucha de Gesualdo, ese entregarse permanentemente al análisis de la calidad de las experiencias vividas, de los vínculos, permitiéndoles dilucidar, comprender la realidad, permitiéndoles tomar decisiones autónomas, acrecentando
su aprendizaje de la realidad. Y vamos terminando. No solo una subjetividad independiente va conquistando intereses, cambiando capacidades, formas de pensar y sentir, de actuar, innovar, habilitando una mejor relación con sus pares, su familia y el lugar en el mundo. Y esa es la intención de la metodología propuesta por Gesualdo, conceptos que nos conducen a la idea de libertad del ser humano. Y decía Gesualdo, yo no estoy dispuesto a ser esclavos, prefiero rebeldes contra cualquier esclavitud. Muchas gracias. ¿Por qué elegí el título de esta ponencia? Porque de alguna forma cada uno habla desde donde viene, de sus experiencias. Mi experiencia es como docente, una carrera docente, y de un trayecto de formación en el taller Barradas, de integración del equipo de investigación sobre esta obra. Y bueno, desde ese lugar es desde donde voy a hacer este recorte de una experiencia que lo que tiene que ver con la pedagogía la consideramos como esas experiencias que se desarrollan en el borde, que se desarrollan en el borde de lo normativo. Esta experiencia tiene algunas características que le permitieron transitar por ese borde. Una escuela rural, alejada, como ya lo planteó Salomón, una escuela donde ya se había instalado una directora como María Cristina Serpa, que había trabajado de forma muy consustanciada con ese contexto, que además lideraba muy bien al equipo docente, del cual también formaba parte Gesualdo, permitiéndoles crecer en libertad en sus prácticas, ¿verdad? Una escuela que se permitió y se animó a hacer una experiencia nueva de un cuarto año de extensión cultural. Los alumnos hacían hasta tercer año un ciclo de 3 años en la escuela rural. Gesualdo Sosa innova con un nuevo año para evitar que esos niños quedaran sin ninguna cobertura, sin ninguna propuesta educativa. Esta característica siguen teniendo las innovaciones en educación, transitar por el borde. Y los sistemas educativos siguen siendo, a veces seguimos siendo, omisos, distraídos a la riqueza que estas experiencias nos aportan. No olvidemos que Gesualdo Sosa fue reprimido y prohibido por 2 dictaduras, ¿verdad? Eso de que no lo conocemos mucho acá y se conoce más en el exterior, tiene un porqué, ¿verdad? Quiero decirles que nosotros cuando hacíamos la investigación, que terminó en la publicación de este libro, fue un mojón la publicación de ese libro, teníamos algunos preconceptos. Entre ellos, teníamos el preconcepto de que Gesualdo Sosa, por su personalidad transgresora, por sus palabras, por su discurso, por su historia de vida, por sus ideas políticas, estaba totalmente desencontrado con el sistema educativo, con lo que el sistema educativo de la época proponía, ¿verdad? Me refiero concretamente a lo que en aquel momento, en aquella escuela, tenía que aplicarse, que era el programa de escuelas rurales del año 1917. Nos llevamos una gran sorpresa. Nosotros hicimos un análisis del programa de escuelas rurales del año 1917 con las prácticas de aula, de ahí el título de mi ponencia, que desarrollaba Gesualdo Sosa. Y encontramos muchísimos puntos de encuentro. Y otra sorpresa fueron esos cuadernos guardados por tantos años por su familia, por la familia de Gesualdo, pero lo que más nos sorprendieron fueron los que cuando fuimos a Cantera de Riachuelo encontrábamos guardados por los alumnos por más de 70 años. Entonces uno se pregunta en principio, como práctica de aula, ¿qué tenían esos cuadernos en esa escuelita rural número 56? Para tener ese encantamiento en esos alumnos, ¿verdad?
una escuela rural que había que atravesar, como allí lo muestra el dibujo, muchos kilómetros para ir, donde había un riachuelo que a veces no dejaba paso, donde había y todavía hay hermosos árboles y cantos de pájaros. Yo voy a ir, en medio de mis palabras, leyendo algunos fragmentos de vida de un maestro, que debería ser un libro de lectura obligatoria en el Instituto de Formación Docente. Él, con respecto a los cuadernos, por ejemplo, dice esto, porque es una novela, pero es también un manual de pedagogía, ¿verdad, Nancy? Dice que ve a su compañera Sara cómo está preocupada por la prolijidad de los cuadernos de sus alumnos, y él dice: el interés del trabajo del niño no está precisamente en el acicalamiento de las figuras, en la dulzonería de su cometido, en la limpieza de su presentación. El niño no puede en principio reunir estas características, porque el niño es un apasionado en desorden. Llena de manchas sus cuadernos porque es un precipitado. Su sensualismo se desborda en el menor de los detalles. No puede esperar, mejor dicho, no quiere esperar. Concibe las cosas como un relámpago, tanto que las más veces no las llega a realizar porque las olvida. Y cuando las realiza lo hace como el trueno que sigue al relámpago. La verdadera naturaleza de su esfuerzo está ahí en ese desorden, en ese desequilibrio de trabajo que se irá ordenando solo. Fíjense la autonomía, ¿no?, que tenían esos cuadernos y que los hicieron sentir como un producto propio. Y yo creo que ahí está el secreto de ese cuidado por más de 70 años. Como la arenisca que se va sentando en el fondo de los vasos con toda naturalidad. ¿Qué vale un bello cuaderno en la vida del hombre? Sí, ¿qué valor tiene? Si él no es la síntesis de su esfuerzo, de su desorden, de su búsqueda, de su labrar. Si ese cuaderno no condensa los planos que fue alcanzando en su realización. Entonces aquí vamos encontrando una respuesta. ¿Qué práctica de aula tenía con respecto a los cuadernos? La vemos también en los dibujos. Esos son rayas de cuaderno. Fíjense el valor que le daba al dibujo. En años siguientes, y aún hoy todavía, las prácticas de aula minimizan el dibujo como un complemento, como un subsidiario a la palabra escrita. Para Gesualdo Sosa y para los alumnos de la escuela de Riachuelo, el dibujo y la palabra escrita tenían absolutamente el mismo valor expresivo. Es todo lo que voy a mostrar son de cuadernos. Hoy no vemos cuadernos todavía así. Decía con respecto a los cuadernos también, quiere decir que el trabajo del maestro y su corrección debe ser muy atinada, para no corregir con conceptos equívocos creaciones personales que realizan los niños con ese alogismo que los caracteriza. Acá con respecto al dibujo, voy a leer el número 2, está por acá. Y aquí voy también a tomar algo del programa, ¿verdad? Cuando dice, el programa del año 1917 decía: el dibujo no es materia de adorno, sino de un elevado valor como elemento educativo y utilitario por su aplicación en la enseñanza de todas las materias, en las artes, oficios, etc. Aprovéchense los resúmenes de lecciones y los deberes domiciliarios para que el niño dibuje. Así que aplicaba el programa, ¿verdad? Mucho, que ilustre lo escrito, reduciendo a su menor extensión, lo cual permitirá al maestro hacer una mejor corrección. O sea que el dibujo, decía Gesualdo, los niños dibujan seriamente. Hace varios días que estoy por decir algo a este respecto, porque sé yo, se van los días. Estoy segura que nuestra exposición va a llamar la atención por no parecer infantil. No son las de estos niños las concepciones hereditarias que imprimen en el papel. Están en el mundo de la creación. En la mayoría ya terminó el dibujo de los primeros estudios y terminó con las primeras observaciones cuerdas sobre la necesidad de saber qué han de expresar. He notado que los seres vivos les son más atractivos a todos los niños que las cosas. Un niño que tiene dificultad para dibujar una silla en su más fácil posición le imprime a veces una desolación enorme o un gran cansancio a un niño acostado, o le da en pocas líneas sentido de marcha a la figura que copia. El objeto muerto desfigura la intención del niño, al punto que siempre tiene ganas de romperlo y nunca de corregirlo.
Por el contrario, los objetos vivos endulzan la línea y vemos que hay mucha figura humana, mucho ser vivo en los dibujos de Gesualdo, de los niños de Gesualdo. Él decía, el dibujo es al niño lo que el aire a la cometa. Y también decía, en todo niño hay dos geniecillos despiertos siempre. Uno para entenderse con las cosas de afuera, con las cosas que reclaman los sentidos, y otro que se relaciona con todo lo que sentimos por dentro. Para mí esa es una frase espectacular. Hoy estamos en educación hablando mucho de las habilidades socioemocionales. Yo diría que, bueno, que nos fuéramos a esta frase de Gesualdo Sosa que nos muestra el camino. Otra característica es el contexto, ¿no? El eje de trabajo para Gesualdo Sosa fue la expresión creadora. Pero a partir de la expresión creadora, aplicó los contenidos programáticos. Voy a mostrar alguna otra de sus narraciones de cómo trabajaba. Hicimos 6 zonas, dice, canteras, taller y anexos, arenales y anexos, escritorio, chacras y comercios. Dentro de cada una subzonas. Y de cada una encargamos 6 compañeros con un ordenador de trabajo en equipo, pequeños grupos. 6 compañeros con un ordenador de trabajo, un coordinador. Ellos a su vez se subdividieron para el mejor rendimiento. Estudiamos las mejores formas de obtener los datos, la ordenación de los mismos, la síntesis general del asunto, etc. La globalización, ¿no?, de la enseñanza. Quedó resuelto el asunto. Se nombraron los team de flojos y fuertes para que se compensaran. ¿No? Mañana emprenderán esta tarea que es de las más arduas en realizar. Y en ese sentido, también era un discutidor, porque algo que sí no cumplía del programa y se rebelaba, era con que el programa de las escuelas rurales del año 1917 decía que las escuelas rurales tenían que ser escuelas granjas. Y él decía que en ese medio lleno de granito, ¿verdad? Sería ilógico que se propusiera tal cosa. Es posible, dice, que me apedrearan por falta de oportunidad, por mi ignorancia, por la carencia de tierra y por su falta de condiciones. Pero sí lo que aprovechaba era, por ejemplo, enseñar la geografía a partir de las narraciones que hacían los propios alumnos, porque era un lugar de inmigrantes. Entonces, cuando recibían una familia, un alumno que venía de lugares lejanos, esa era su forma de enseñar la geografía. O sea, tenía muy claro el tema del contexto. El tema de la alimentación también, ¿no? Yo ya nombré a María Cristina Serpa, ella ya se había ocupado de atender esa población infantil que tenía hambre, ¿verdad? Desde la dirección de la escuela. Gesualdo escribe en el prólogo de este libro a Cristina y le dice, tú lo sabes bien, contigo hemos alcanzado desde la simple pasión de ver al niño como una flor límpido y hondo hasta la tempestad de verlo quebrarse debajo del cielo como un crucificado, ¿verdad? Veían a ese niño con las necesidades y fíjense en la belleza de ese dibujo, lo que para los niños significaba. Organizaban también la biblioteca escolar, ¿verdad? En el momento que estaban organizando la biblioteca escolar, lo narra en Vida de un maestro, escribe Gesualdo. Los escucha conversar acerca de cómo van a dividirse los libros. Decían los niños, la lectura de los libros que vayamos leyendo no estará sujeta a ningún control por parte de nadie, sino que será de libre elección de cada uno. Cuando falte algún libro de los que deseamos leer, pediremos a la dirección que lo compre. Cada uno escribirá sobre el libro lo que se le antoje, o contestará a las preguntas, que las preguntas serán elaboradas por ellos mismos. Ellos elaboraban las preguntas. Las 100 preguntas que han sido nombradas acá, las primeras 10 fueron propuestas por Gesualdo, que tenían que ver con el conocimiento del niño que él necesitaba tener. Y las otras se fueron generando de a 10 por lo que llamaban la comisión del cuestionario.
Los propios niños elaboraban las preguntas. Fíjense lo que decía el programa de 1917. Habitúese a los niños a deducir conclusiones propias de las lecturas hechas. Es lo que acabo de leer que los niños hacían. Fórmense en cada clase o escuela al menos una pequeña biblioteca de consulta y lectura libre, aunque al principio se tenga un solo libro. Fórmese también el álbum de lectura libre con recortes traídos por los alumnos. O sea que estaba cumpliendo lo programático, a su manera. El secreto de Gesualdo es la metodología, ¿verdad? Y ese es el poder que tiene un maestro en el aula. Y quienes trabajamos en educación intentamos convencer a los maestros de que ese es el mayor poder que tiene un maestro, de cumplir el programa, de cumplir lo dispuesto, pero de la forma que el maestro considera que es la más conveniente, en la que crea y en la que se sienta creador, el maestro también como creador. Tenían un cuaderno individual para las interpretaciones de lectura y Gesualdo, cuando escuchaba a los niños, decía: yo estoy oyendo todo a pocos metros del salón. Sigo eclipsado para no perder este proceso. Utiliza la palabra proceso. Que un docente, que un educador le dé más importancia al proceso que al producto que realiza el niño, todavía sigue siendo en este momento una idea muy vigente y muy necesaria. Voy a acelerar porque si no... Bueno, acá ya se ha hablado de los libros, ¿verdad? Los libros, la poesía, el libro del Claro Corazón de Adelaida, cómo esos libros tenían, en esos libros que eran temáticos, registraban con dibujos, también con palabras, sus observaciones. Fíjense, los aparatos de laboratorio y la visita a la lechería. Recién les comenté que hacían esos grupos y visitaban lo que sucedía en la zona, y a partir de eso era que se desarrollaban los contenidos programáticos. Con respecto a la lechería, a ver si encuentro el número, es el 9. René agregó, para terminar, el Centro Lechería Kasdorf. Ellos hacían asambleas, ¿verdad? Y decidían. René dijo que le interesaba la lechería Kasdorf. De este modo terminamos un trabajo que fue empezado el 23 de abril y que duró hasta hoy, 20 de junio. Fíjense todo el tiempo que llevaba el trabajo de un centro de interés. Ese centro que dejó de serlo, de tener interés, ahora que se acabó en el niño el deseo de continuarlo por su propia determinación, y no porque así lo prescribiera el centro o el maestro, en mí el interés se había acabado hacía tiempo ya, dice Gesualdo. No fue difícil hacerlo entrar tampoco en el interés del centro, porque él mismo fue quien se propuso entrar, y esta es otra característica contraria a los centros establecidos. Él también veía con criticidad el tema de los centros de interés si eran propuestos por el adulto, ¿verdad? Pensaba que eran los niños que tenían que realmente manifestar sus intereses. Bueno, fíjense que en base a ese centro, la lechería, estudiaban todo, y por allí pasaban matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, todo. La escritura. Ya se ha hablado acá del marrón, el marrón que es ese martillo de 2 puntas, ¿verdad? Utilizado, como lo dice él también en el prólogo de Vida de un Maestro, que esa población de la zona estaba todo el día con la masa en alto o haciendo del marrón un péndulo, ¿verdad? Y que se transformó en el símbolo porque no solo tenían el periódico, que también era un centro de interés, era una actividad práctica, sino que tenían también una bandera que los acompañaba cuando salían de campamentos, que los acompañaba cuando salían a jugar deporte, ¿verdad? Me voy a ir terminando. ¿Una bandera del país? Una bandera de ellos, la bandera del marrón, por ellos. Si te interesó lo leo eso. En una pared, porque acá hay una descripción muy linda del ambiente de aula. En una pared sobre un rincón, la bandera de los marrones rojos entrecruzados sobre campo blanco.
descansa clavada con chinches. Es una gran mariposa que ha vuelto de la guerra, cubierta de polvos finísimos e innumerables. Esta bandera ha flameado en todo el departamento como símbolo deportivo de la escuela. Pero me voy al ambiente de aula entonces, me llevaste ahí. Fíjense este ambiente de aula, ¿no? Mientras que Adela, Sofía, René y alguna otra voluntaria repasan con trapito los caracoles, las piedras y los cientos de objetos desperdigados que hemos recogido en nuestras innumerables peregrinaciones, yo recorro las salitas con la vista y las recorro asimismo con el corazón. Las mesas son las mismas, pobres 4 mesas de pino blanco, colectivas, alrededor de las cuales se sientan 7 u 8. Mesas colectivas, peregrinaciones al espacio exterior para recoger y traer al aula. Sobre ellas, tarritos de dulces y conservas pintados llenos de flores. Un gran desorden de cuadernos, libros, figuras, útiles de dibujos es lo primero que hiere la disciplina. Pero estamos tan acostumbrados a este cálido desorden. Nada se pierde, sin embargo. Ninguno toma un cuaderno ajeno para trabajar. La pulcritud de la cosa de más sobre la mesa, síntesis del pensamiento de la escuela actual, me revelaría en extremo. A ellos también. Hay más calor, más intimidad, más amor en estas piecitas llenas de todo lo que se va a ir necesitando. Niñas y varones se sientan indistintamente en las mesas según los trabajos y nunca según los sexos. Hay una mesa que le han puesto un nombre especial, la de los locos, porque era la mesa de los que se portaban mal, ¿verdad? Para terminar, el tema de, a ver por dónde está por acá, para acabar con todo. Algo dijo Salomón de su rebeldía con los inspectores, ¿verdad? Rebeldía que siguen siendo los maestros, mal que me siguen teniendo los docentes, mal que me pese a mí. Narra en una visita de un inspector regional lo siguiente, con esto termino porque me parece lindo para terminar. Le pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál sería su deseo ahora? Me inquirió al final el inspector regional que lo había visitado. Porque, claro, llamaban la atención sus prácticas tan diferentes. Lo que no llamaba la atención, que siempre una se lo dice a los docentes, que si hay resultados, por más que venga alguien a cuestionar las prácticas, los resultados son visibles, ¿verdad? Lo que hay que mostrar son resultados. No le llamaban, a los inspectores les llamaba la atención que había buenos resultados igual a pesar de que las prácticas eran tan diferentes. ¿Cuál sería su deseo ahora?, me inquirió al final el regional. Él esperaba mi contestación conceptual, formal. Estuve tentando de ponerme a reír a carcajadas de su ingenuidad, pero el regional era un hombre tan serio que me detuve. Su pregunta para mí es tan amplia, le dije. Sin embargo, le diré, acabar con la escuela actual, con el maestro actual, con las autoridades actuales. Y me reí entonces porque también lo hizo él de buena gana. Buen procedimiento ese de acabar con todo, le dijo el inspector. A veces es el único, le replico. Nos reímos de nuevo. Ustedes, los poetas, siempre viven un poco alejados de la realidad, me dice. Entonces, pregonemos por seguir teniendo poetas en el arte, en la educación, alejados de la realidad, para seguir construyendo este tipo de escuelas, este tipo de educación. Gracias. Gesualdo, siempre sorprende. Panelistas, todo el público, y si desean hacer una pregunta, todos los panelistas, los destacados panelistas, se comportaron como niños libres y se escogieron unos 20 minutos que cada uno, y lo que quisieron, a mí, lo disfruté mucho. Si quieren una consulta para poder abrir un par de preguntas.
Pero se oye. No, es simplemente una reflexión. Yo trabajo con muchachos grandes, de 18 para arriba. Y qué bueno sería si tuviéramos en cuenta, o sea, si nosotros, porque hay algo que yo creo que todos estamos de acuerdo, y no quiero entrar en el debate de eso, pero de que está fallando en la parte de la educación, en la parte de, me parece a mí, en la parte del interés de nosotros, de los que estamos, entre comillas, transmitiendo el conocimiento, y a veces también en los que los reciben. Simplemente eso me quedó, me interesó muchísimo lo que contaron. Yo ya había leído algo porque yo le había dicho a Adriana que en realidad conocía, pero también por arriba, en realidad no conocía nada. Para una persona que está dando clases es no conocer nada. Y que sería interesante, de repente desde un lugar de poder hacer que los maestros, los profesores vean y no solo, no sé si trabajar en talleres o algo, o sea, que no solo quede en la lectura, sino en algo que lo sintamos más, o sea, que lo sintamos más para también poderlo transmitir. Yo lo que veo y me preocupa un poco, yo doy clases en la escuela que corresponde a UTU, de comunicación social, en la parte de expresión gráfica, y hay grupos sí o dentro del grupo hay estudiantes que uno ve el interés que tienen. Y hay otra cosa que es como muy, no sé, porque son muchachos que no están obligados a estar ahí. Van por opción, no es como en secundaria que de repente... Y lo que yo noto es que en algo estamos fallando nosotros para convocarlos, para, motivarlos, y eso es nada más, es a modo de reflexión nada más. Que como docente me encantaría de que se planteara algo, de que se pudiera llevar a cabo, de repente no obligatorio en el principio, para los que tuvieran deseos de hacerlo, y después en un futuro, bueno, de repente, capaz que a veces en algo, ponerlo como obligatorio, de repente en contra de lo que él transmitía, ¿no? Pero me parece que es algo que nos estamos perdiendo nosotros, y a la vez hacerle perder. Claro, lo que pasa es que yo creo que la pregunta está, o el eje está en cómo hacerlo, ¿no? Porque vemos que en Gesualdo el qué hacer, el qué tenía que transmitir, enseñar o hacer, era lo mismo que tenía que hacer el maestro que hacía su práctica tradicional que él. Ahí por eso digo, ahí está el poder del docente de poder elegir el camino. Evidentemente requiere formación, requiere seguridad, pero también requiere de cierta requiere de vínculo, ¿verdad? De un vínculo. La educación es sobre todo vínculo humano, y eso lo planteaba Salo, y bueno, lo planteó también Nancy en su ponencia. Salo lo planteaba muy bien con lo que es la construcción de subjetividad. Evidentemente hay una subjetividad también, un docente se construye también con una subjetividad como docente, que tiene que ver cómo se comunica con los otros, porque no es un otro igual. En este libro, En Vida de un Maestro, se nota que hay un conocimiento de cada uno. Y ese cuestionario, esas 10 primeras preguntas que él planteaba, apuntaban a conocerlo. Y con las otras preguntas que le dejaba libertad para que ellos en grupo, la comisión del cuestionario, elaborara, los conocían mucho más. Igual las experiencias no pueden ser nunca transferidas de un contexto al otro, aún en un mismo momento. Esta además la estamos transfiriendo desde tiempo atrás, pero sí la esencia, ¿no? Esa pasión. Claro, hay un tema
que es el siguiente. Nosotros, en general, cuando nos referimos a ese tipo de situaciones, nos estamos refiriendo a estadios adversos, es decir, lugares donde de alguna manera tenemos que desarrollar nuestra actividad en una cultura que no es la nuestra. Y el tema fundamental es establecer la empatía con esos grupos. Si no se establece la empatía, es difícil transmitir. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros cuando estamos concurriendo, cosa que no es fácil, pero que si lo procuramos podemos hacerlo, debemos de encontrar el canal de comunicación adecuado para trabajar con esos muchachos estableciendo la empatía. Es decir, ese código común debe ser descubierto por el docente. Y bueno, allí canalizamos mucho mejor nuestra acción, ¿no? Sí, yo personalmente disfruto lo que hago y tengo un buen relacionamiento, pero hay otros casos que vemos que... Pero también he trabajado mucho la autonomía, o sea, la contención entre ellos mismos, la creación de los pequeños grupos, fulano con fulano, eso que los docentes sabemos que también tenemos que hacer, pero trabajaba mucho el desarrollo autónomo del niño, ¿no? Y a veces los docentes estamos muy con el... A mí me pasó trabajando en la muestra especialmente, que viendo la pasión con la que trabajaban Gesualdo y María Cristina, también no sé si hay tantos docentes que abracen con tanta pasión, como los alumnos que vos tenés, que algunos sí y otros no. No sé si hay tantos docentes que tengan tanta pasión por esa tarea también, ¿no? Porque para establecer esa empatía